Hola, buen día. Somos estudiantes del Tecnológico de Matehuala y a continuación presentaremos lo que son las máquinas de Turing, y en específico un ejemplo de una máquina de Turing para invertir una cadena para la materia de lenguajes y autómatas 1 por la docente Marta Beatriz Coronado. Los integrantes de este equipo son Mariana Molina Villanueva, Gael Alexander Bazana Hernández y Luis Alberto Oliva Cepeda. Para empezar, ¿qué es una máquina de Turing? Una máquina de Turing es un modelo teórico que representa cómo una computadora puede resolver problemas. Tiene una cinta infinita, un cabezal que lee y escribe y una lista de instrucciones según estados. Hoy veremos una máquina que invierte una cadena binaria, como por ejemplo transformar 0110 en 0110. ¿Qué significa invertir una cadena? Invertir significa poner los símbolos al revés. Por ejemplo, si la entrada es 0110, al invertirla se convierte en 0110. Si fuera 010, se vuelve 010. El objetivo es que la máquina lea los símbolos, los guarde temporalmente y los vuelva a escribir en orden inverso. Muy bien, yo voy a explicar la máquina de Turing para invertir utilizando la cadena 00110. Como pueden ver, la cadena inicia con un 0. Los símbolos que vamos a utilizar son X para marcar un 0 que ya fue procesado, Y para marcar un 1 que ya fue procesado. La letra Z va a ser una copia provisional del número, la letra V será la copia de 0, la letra W será la copia de 1, la letra B representa un espacio en blanco. Iniciamos el recorrido de estados. Nuestro estado inicial, como ya se mencionó anteriormente, pues es nuestra cadena completa, iniciando desde el lado izquierdo. Como pueden ver, aquí tenemos un marcador y nuestra cadena es 00110. Para el estado Q1 ya se avanzó el marcador hacia la derecha y el primer 0 se marcó con una X. Después seguimos avanzando hacia la derecha. Como pueden ver, el marcador va avanzando por cada uno de los números que tiene nuestra cadena para concluir con la letra B, que simboliza un espacio en blanco. Esto más que nada es para contar la cantidad de caracteres que tiene nuestra cadena. Al llegar al espacio en blanco se utiliza una letra Z. Esta letra Z representa al primer elemento que pues es perteneciente a nuestra cadena. El estado ya es Q2 y nos quedó X0110Z. El marcador que está después de la Z va a regresar hasta encontrar otro 0, como se puede ver de esta manera. Al llegar a este punto, que es en el estado Q3, ya no puede avanzar hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque ya hay una X, lo que quiere decir que ese número ya fue copiado. Así que se pasará al paso 4, que es donde regresa a leer hacia la derecha, como se puede ver de esta manera. Después de leer este 0, que es el primer número que encuentra después de este que ya había copiado, lo marca con otra X y sigue avanzando hacia el final de la cadena. Aquí podemos ver otro espacio en blanco y ese espacio en blanco se marcará nuevamente con una letra Z. Hasta este punto ya llevamos leídos 2 caracteres. Se regresa al estado Q3, que es donde después de la Z vuelve a regresar hacia el lado izquierdo hasta encontrar otro número. Como pueden ver, llega a este punto, no puedo retroceder hacia la izquierda porque ya no hay números, pero sí puede retroceder a la derecha, donde ya hay un número 1. En este caso continuamos avanzando. Como pueden ver, el número 1 lo reconoce como una Y y el marcador sigue avanzando hacia la derecha. Llegamos al espacio en blanco, que es marcado por una letra Z. Nuevamente vuelve a retroceder hasta encontrar otro número, que sería el otro 1. Lo marca también con una Y, que es la correspondiente para los números unos. Sigue avanzando hasta que llega al espacio en blanco. Vuelve a marcar el cuarto número que ya leyó con una Z y vuelve a retroceder en busca de otro número, que en este caso es el número 0. Al llegar a este punto no puede avanzar más hacia la izquierda, por lo que va a elegir este 0 para marcarlo. Y como pueden ver, se marca con una X y volverá a avanzar hacia la derecha. Continúa avanzando el marcador hasta que llega al espacio en blanco. Como pueden ver aquí, la letra B, y ese espacio es marcado por una letra Z. En este punto ya leyó todos los caracteres de la cadena. Como pueden ver, es de 5 caracteres y aquí tenemos 5 letras Z. Al llegar a este punto va a comenzar a intercambiar las letras Z por V y W respectivamente. Estas representan a ceros y unos. Esta primera V representa esta letra X, que como ya sabemos es un 0. Esta otra V representa este otro 0. Continuamos con un 1, otro 1 y después el otro 0.
En este punto nuestra cadena ya está invertida, como pueden observar, pero aún tenemos que seguir con los datos de la limpieza. En este caso, para ir limpiando correctamente, va a ir avanzando, intercambiando las letras que están del lado izquierdo, que serían X y Y, por zetas, para indicar que ya las copió de este lado. El marcador va avanzando hasta llegar al punto donde ya hay un espacio vacío. Llegamos al punto donde tenemos 5 zetas del lado izquierdo y del lado derecho ya tenemos nuestra cadena invertida con las literales que representan a los números, como es V, W, W, V, V. Aquí proseguimos al paso final, que sería el estado Q8, que es donde se intercambian las letras V y W por los números correspondientes, ceros y unos, y nuestra cadena finalmente quedaría como 0, 1, 1, 0, 0. Al finalizar el recorrido podemos obtener la notación formal de nuestra máquina de Turing para invertir. Los estados están comprendidos del Q0 al Q8. El alfabeto de la cinta contiene los elementos 0, 1, B, X, Y, Z, V y W. El alfabeto de entrada únicamente contiene al 0 y al 1, sin espacios en blanco. El estado inicial es el Q0, el estado final, como ya vimos, es el estado Q8 y una tabla de transición. En este caso podemos ver del lado izquierdo todos los estados, desde el Q0 hasta el Q8, y arriba los elementos que utilizamos. Las letras D e I que se muestran en los lados derechos antes del segundo paréntesis representan si avanza hacia la izquierda o hacia la derecha. A continuación, mi compañero Gael les explicará cómo resolver un ejercicio de una máquina de Turing inversa iniciando por el número 1. Lo hará de una manera diferente, demostrando menos pasos en cuanto al recorrido, pero mostrando su aplicación en la tabla de transición. Continuando con el procedimiento, veremos otro ejemplo en el cual será la máquina de Turing para invertir ahora con una cadena binaria que es 1100. Esto, a diferencia del ejemplo anterior, va a ser con un proceso en el cual va a iniciar marcando 1. La leyenda de los símbolos es relativamente similar. Siguiendo con el proceso como tal, dijimos que va a ser una máquina de Turing para invertir la cadena 1100. El paso 1 va a ser marcar el primer símbolo. Como dijimos, vamos a utilizar los elementos X o Y para marcar lo que es 1 o 0 dependiendo de nuestra cadena de entrada. En la tabla podemos observar lo que es el estado inicial, que lo vamos a representar con Q0, donde nuestro marcador o el elemento que vamos a analizar en este caso va a ser 1. Observando nuestra entrada o nuestra tabla, podemos observar que también el paso 1 va a estar representado por lo que es transformar el elemento 1 a una Y. Como se puede observar, tenemos en Q0 una entrada de 1, entonces pasa a ser Q1, el elemento 1 se pasa a lo que es Y y se mueve lo que es el elemento a la derecha, pasando lo que es el mando a Q1. El siguiente paso es avanzar hasta el final de la cinta. El propósito de esto es que vamos a verificar lo largo de nuestra cadena. Igual el mando lo tendrá lo que es el estado Q1, donde únicamente lo que vamos a verificar es qué tipo de entrada tenemos y los elementos se van a quedar de igual forma, hasta llegar a lo que es nuestro elemento blanco o un espacio en blanco. Aquí lo que sigue es el paso número 3, vamos a marcar y escribir el primer símbolo a invertir. En este caso vamos a iniciar por nuestro último símbolo de nuestra cadena que tenemos originalmente. Entonces, siendo el caso de que la cadena original es 1100, vamos a irnos por el último 0. Vemos que ya al pasar en Q2 tenemos que regresarnos teniendo un espacio en blanco hacia la izquierda. Lo que hace es que va a pasar el mando a lo que es Q3, que Q3, observando que tenemos o analizar una entrada en 0, lo va a transformar en Z. Esto, como dijimos, más que nada para hacer las copias provisionales. Y cediendo el mando a Q5. El paso número 4 es buscar el segundo símbolo a invertir. Aquí podemos observar el estado anterior, que como dijimos se cedió lo que es la directiva a Q5, en el cual transformamos nuestro último elemento, que es 0, a Z, para tener registrado lo que vamos a ir copiando. Q5 va a seguir mandando hasta, como tal, pasar la detección o la entrada hacia el lado izquierdo, con el fin de detectar todos los elementos que no hemos marcado para su copia. Entonces, de Q5, al moverse a la izquierda y tener una entrada en 0, también se va a marcar como Z, ya que dijimos que estos van a ser para copias provisionales. También el paso 5 es ir al final y copiar el segundo símbolo, que en este caso va a ser un 0. Vamos a seguir el mismo movimiento, en los cuales ahora va a ser a la inversa. Ya teniendo copiados o teniendo una copia de lo que es provisional, vamos a regresarnos hasta el final
y de Q3 que tenía el mando se va a regresar a Q5 con el fin de ir copiando esos elementos. En estos casos estamos copiando los elementos finales que representan 0, y si pueden recordar, en la simbología V se van a representar a los ceros. En este caso, que agregamos en cada espacio en blanco detectado, vamos a agregar una V que pasa a Q5. Y en el paso 6 es procesar el siguiente símbolo, que como podemos observar en nuestra cadena que todavía no hemos procesado completamente, nos queda un símbolo que es el 1. Entonces tenemos que regresar hasta el inicio, hasta tener como entrada válida lo que es el 1, y se va a pasar a Z. Como dijimos, Z es más que nada para copiar elementos provisionales. Y de esta manera tenemos todos los elementos copiados. Ya casi para terminar, tenemos el paso número 7, que es ir al final y copiar el segundo símbolo, que en este caso es 0. Entonces, ya teniendo todas las copias provisionales, que son Z, y teniendo el mandato en lo que es Q4, pasa a regresar hasta el final hasta detectar un espacio en blanco. ¿Esto con qué fin? Pues ya ir verificando los elementos que tenemos copiados. Al registrar un espacio en blanco, va a pasar el mandato a lo que es Q5. En este caso va a regresar, o nos vamos a tener que registrar una W. Como dijimos, V y W respectivamente representan a lo que es 0 y 1. Entonces, ya teniendo copiado y nuestro siguiente elemento por copiar es 1, entonces pasa a W. Y el paso número 8 es nuevamente regresar al inicio, ya que inicialmente marcamos con una Y lo que es el elemento 1, con el fin de completar nuestra cadena válida. Después de tener marcado también lo que es nuestro elemento inicial, lo vamos a pasar a Z. Como dijimos, esto es más que nada para una copia provisional y tenerlo ya definido. Podemos observar que nuestro estado Q7, que es el estado de la anterior diapositiva, vamos a regresar de vuelta a lo que es la parte final, para la escritura final y del estado Q7. Ya detectando a lo que es un espacio en blanco, lo que tendremos que hacer es cederle o también terminar de copiar lo que es el último elemento, que sería 1. Y ese pasa a convertirse en lo que es W, y cediendo el mando a lo que es en el paso 10, que es el estado de aceptación de Q8. En Q8, en la tabla, podemos observar que ya no se encuentra ningún estado permitido o algo más por modificar, ya que esto se considera un estado de aceptación. Entonces la cadena nos quedaría inicialmente marcadas con zetas, y después el resultado final va a ser la cadena 110 que se ha invertido como 001 y está escrita en la cinta, de esta manera quedándonos el estado de aceptación en Q8. Para resumir, y la notación formal de la máquina de Turing para invertir, podemos observar que nuestros estados son representados por lo que es Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 y Q8. Esto también previendo todas las posibilidades que hay para invertir un número. Siguiendo también tenemos el alfabeto de la cinta, que estos se van a ver todos tanto espacios como blancos, y lo que vamos a utilizar para las copias provisionales, copias iniciales y copias del 0 y el 1. Siguiendo tenemos el alfabeto de entrada. Aquí únicamente van a ser sin incluir símbolos en blanco, y tampoco lo de las copias provisionales o copias que se realizan al final. Q0, que va a representar nuestro estado inicial, es representado por Q0, y el estado final, representado con una F, es Q8. Explicando a grosso modo lo que es la tabla de transición para invertir de manera completa, tenemos todos los estados posibles, tanto Q0 hasta Q8. Como conclusión, una máquina de Turing para invertir una cadena binaria demuestra cómo, mediante un conjunto finito de reglas y movimientos, el proceso se basa en recorrer la cadena, marcar o almacenar temporalmente los símbolos y reescribirlos en orden inverso. Esta solución resalta la eficacia del modelo de Turing para simular algoritmos paso a paso y reafirma su importancia en la teoría de la computación. Y pues bueno, esta fue nuestra presentación sobre la máquina de Turing para invertir. Muchas gracias por ver el video. Y esperamos que haya sido de su agrado.